Cuando era pequeña me encantaba jugar a ser maestra. Em, Tengo dos hermanas más pequeñas que yo y pues con ellas jugábamos a la escuelita. Hacer dinámicas con ellas y nos poníamos a dibujar y yo jugaba a ponerles exámenes y tareas y cosas así. Y pues fue hasta que ya estaba en los estudios de la secundaria más o menos, cuando decidí que yo quería hacer química. Recuerdo que estaba justo en segundo año de secundaria. Tenía un profesor de ciencias naturales que nos empezó a platicar sobre la química. Teníamos un laboratorio y hacíamos experimentos. En aquella época no entendía mucho qué era lo que hacíamos. Hoy al tiempo me doy cuenta que lo que hacíamos eran experimentos de identificación de metales, y entonces pues eran experimentos sencillos en donde a través de reacciones en un tubo de ensayo se veían cambios de color. También hacíamos pruebas a la flama para ver pues los diferentes tipos de metales que había, etcétera. Y eso me llamó mucho la atención y eso me empezó a motivar a tratar de pues, interesarme más por la química, ¿no? Sí, no me costaba trabajo. Yo creo que química, física, matemáticas eran de mis materias preferidas. También me encantaba en aquella época hacer mapas. Teníamos igual en la materia de ciencias sociales, cuando veíamos geografía, también veíamos historia y nos ponían a hacer mapas y me encantaba dibujar. Ese era otro de los gustos que tenía y siento que no era tan mala. Después me fui como decantando hacia las ciencias experimentales y fui abandonando el hobby por dibujar. Justo cuando estaba en el tercer año de la preparatoria, pues uno de los profesores vio que tenía estas habilidades y nos dio como actividad desarrollar un proyecto. Y yo escogí extracción de aceites naturales. Y eso me llamó mucho la atención, me gustó mucho y dije, pues yo quiero estudiar química. Y ahí fue cuando elegí la carrera que quería estudiar. Mi mamá como que no le gustaba mucho la idea, porque ella se quedó con aquella imagen tal vez de cuando yo era niña, de que me gustaba ser maestra. Y entonces me decía siempre, ¿de veras quieres ser maestra? ¿Quieres estudiar química? Y yo le dije, sí. Y luego el otro gran dilema fue que a mí se me metió la idea de que yo no quería, yo no soy de origen de la Ciudad de México. Yo nací en Tulancingo, es una ciudad pequeña en el estado de Hidalgo, y llevé a cabo allá mis estudios hasta la preparatoria. Y yo dije, no quiero estudiar en la Universidad de Hidalgo, yo quiero estudiar en la UNAM. Entonces hice el examen de selección y convencer a mis papás que me tenía que cambiar de ciudad y que ya no iba a vivir con ellos no fue fácil, pero lo logré. Una decisión difícil, el de una chica de provincia, si tú quieres, un poco ingenua, pues el viajar todos los días, enfrentarse a pararse a las 5 de la mañana para poder tomar clase a las 7. Y me pasaron toda clase de cosas, ¿no? Desde perderme, desde a veces no poder regresar a mi casa a tiempo porque las distancias eran largas y a veces no llegaba a comer, en fin. Y después, cuando estaba yo en la licenciatura y que ya estaba yo en la época de escoger en dónde quería hacer mi tesis, era muy inquieta. Entonces pues yo andaba en los laboratorios de diferentes profesores y recuerdo mucho una profesora que me motivó mucho a que si quieres
explorara, que buscara cuál era mi vocación. Me gustaba mucho la química orgánica y pues yo decía, ahí es en donde me quiero desarrollar. Hubo una conferencia de un profesor que llegó a FES Cuautitlán a platicar sobre química organometálica. Y yo dije, wow, yo quiero estudiar química organometálica. Y eso me llevó a realizar mis primeros pininos en química organometálica haciendo mi servicio social en el Instituto de Química. Y eso me trajo a Ciudad Universitaria. Lo que me motivaba eran las ganas de aprender y de poder conocer otros lugares, otros laboratorios, otras personas. Y así se fue tejiendo un poquito la historia de pues, aquella niña que quería ser maestra, se convirtió después en química y después hizo sus estudios de doctorado. Al final la vida me ha llevado un poco también por la docencia, porque me encanta enseñar a los jóvenes. Hoy tengo la fortuna de poder dar clases en Facultad de Química. Me gusta mucho el poder influir en ellos, el poder motivarles, enseñarles química. Un poco en ese contexto, pues es que he ido trabajando en investigación, también en docencia y pues hoy también en la divulgación de la ciencia. Yo creo que sí. Yo creo que a la edad que tengo y pese a todos los retos que he enfrentado a lo largo de mi carrera académica, considero que he tenido éxito. Eso no quiere decir que ya terminé, al contrario, considero que hay mucho por hacer, pero creo que he logrado las expectativas que en su momento me puse como investigadora. Yo creo que los jóvenes necesitan sí una guía de alguien que les motive, pero sobre todo yo creo que necesitan que les escuches. El que tú puedas lograr generar esa empatía con los alumnos es bien importante para que ellos tengan la confianza y logren desarrollarse. Finalmente, trabajamos con personas. Los estudiantes que recibimos pueden venir de contextos sociales bien diferentes y a veces hay que aprender a escucharlos para saber cómo ayudarlos y cómo motivarlos. Considero que soy buena escuchando, entonces quizá por eso los estudiantes se acercan a mí y se sienten cómodos de trabajar en el laboratorio. Una de las cosas que son importantes es decirles a los estudiantes qué es lo que pueden lograr si trabajan. Tienes que plantearles bien cuál es el camino que tienen que seguir. Y yo creo que si lo logras, ellos se sienten comprometidos y trabajan. Siempre tratando de fomentar la confianza y tratando de motivarlos para que vayan más allá, que no se conformen, sino que siempre estén tratando de superarse. Bueno, primero, la UNAM para mí es mi casa. Es para mí el lugar donde me formé, me terminé de formar, o sea, licenciatura, maestría, doctorado, los desarrollé en la UNAM. Para mí es un gran orgullo decir que somos la UNAM. Somos una universidad comprometida, somos una universidad en donde los estudiantes pueden desarrollarse. Considero que tenemos todas las herramientas para que los jóvenes logren sus sueños. Obviamente no es simple, no es fácil, es trabajo continuo. La UNAM nos da todas las herramientas y el escenario perfecto para que uno pueda crecer. Si yo no hubiese estudiado en la UNAM, una universidad pública con la calidad que tiene, yo no sería lo que soy ahora. ¿Por qué? Porque mi familia no era una familia adinerada, ni mucho menos. Y si yo no hubiese estudiado aquí, hubiera sido difícil estudiar en una universidad privada. No había a lo mejor los recursos económicos para hacerlo. Y como yo considero que hay muchos jóvenes que si no tenemos la oportunidad de tener acceso a la universidad pública, no podríamos estudiar. Entonces, por eso es que yo me siento orgullosa de pertenecer a la UNAM, me siento orgullosa de hoy ser parte de la UNAM y ser parte de esa comunidad formadora de gente.
como todo, en ese camino de formación, pues te encuentras con amigos, con amigas que te fueron acompañando en este camino. Pues conocí al que hoy es mi esposo, ¿no? Efectivamente, siendo todavía estudiante de octavo semestre de la licenciatura en química. Que al igual que yo, era súper inquieto. Él también estudió en FES Cuautitlán. Los dos somos químicos de formación. Y bueno, tengo que confesar que a lo mejor fue en buena medida parte de esa motivación el querer ir más allá, porque él ya conocía el Instituto de Química y dijo, a ver, ven, creo que puedes seguir avanzando. Él y yo hemos sido cómplices en muchas cosas, porque nos hemos acompañado, nos hemos motivado uno al otro, nos hemos ayudado a conseguir las metas. Y yo creo que es parte del éxito de haber sido, primero, excelentes amigos, compañeros de trabajo. Es mi primer colaborador, ¿no? Y eso tiene una súper ventaja con otros colaboradores con los cuales he trabajado, pero es que yo puedo platicar con él en el desayuno, en la cena, a cualquier hora, en las vacaciones, el fin de semana, y no tengo que hacer cita. La química, nuestra vida personal, la academia, todo es parte de lo mismo, no hay límites. Y eso ha generado una complicidad bien interesante. Podemos platicar todo el tiempo de lo que estamos haciendo y al mismo tiempo tenemos la confianza de decirnos el uno al otro, pues hoy trabajo hasta las 12 de la noche porque tengo cosas que hacer. Y hay veces que pues estamos los dos metidos, pues vamos a darle entre los dos y lo vamos a sacar Yo lo considero una súper ventaja, pero finalmente fue algo que se fue construyendo poco a poco a lo largo de los años, que se ha basado siempre en la confianza, en la comunicación, en la camaradería, en el compañerismo. En ese sentido yo me siento afortunada, ¿no? Me gusta leer mucho. Te decía, me gusta pintar, me gusta dibujar. Con mi esposo justo... A él le encantan los rompecabezas y armar legos, es su pasión. Y pues hemos armado muchos legos y muchos rompecabezas juntos. Ese es un hobby compartido. Me encantan los museos, así que cuando tenemos tiempo y salimos a pasear, esa es nuestra primer parada. Siempre estamos buscando algún museo que visitar. El año pasado estábamos haciendo una estancia académica en París y fui por primera vez al Museo de Historia Natural y me encantó. Estaba enamorada, como niña chiquita, sacándome fotos con todos los dinosaurios, los fósiles. Me encantó mucho. Aquí en Ciudad de México, uno de mis museos favoritos es el Museo de Arte Moderno. Y me gusta bailar y con mi esposo me gusta bailar. Me gusta caminar, salir a caminar. Siempre, si tenemos la oportunidad de conocer algún lugar, nos gusta recorrerlo a pie. Y hemos tenido nuestros récords de 15 kilómetros en un día de caminatas así exhaustivas para conocer ciudades, ¿no? Me gusta cocinar y también ese es un hobby compartido. A mi esposo le encanta cocinar. Los dos disfrutamos mucho de cocinar juntos. Nosotros siempre lo hemos dicho, un buen chef es un buen químico, porque tiene que aprender a mezclar y a mezclar bien los ingredientes. Yo espero todavía estar aquí, seguir en mi laboratorio, seguir recibiendo estudiantes, viajando, tratando de crear nuevas colaboraciones. Yo espero seguir activa con la misma motivación de hoy, para seguir emprendiendo nuevos retos, nuevos proyectos. Ingresar a la UNAM como investigadora no fue fácil y creo que ese fue uno de los principales logros, digamos, en la carrera, el lograr tener el lugar que hoy tengo, y lo valoro mucho porque sé que no es fácil. El dedicarse a la investigación es efectivamente eso, es todo el tiempo estar sorteando retos y a veces no necesariamente encuentras el resultado que tú buscas a la primera. Pero al paso de los años te vas dando cuenta que es parte del proceso.
Y pues lo único que te queda para superarlo pues es trabajar más, no hay de otra, ¿no? Es volver a replantear las ideas, volver a replantear las estrategias para resolver el problema y empezar de cero. La tolerancia se vence con trabajo, no hay más. Yo les diría que no desistan, les diría que la disciplina es bien importante para poder alcanzar las metas. Si no tienes disciplina en tu trabajo, es muy difícil que logres en el corto plazo tener éxito. Y a veces yo veo que los jóvenes piensan mucho en la inmediatez. Hay que ser paciente, hay que ser disciplinado y hay que enfocarse, sobre todo eso, enfocarse en lo que uno quiere. Y a veces hay que plantear, a lo mejor sí una meta a largo plazo, pero las metas pequeñas son pequeños grandes logros y las cosas se van dando poco a poquito, porque a veces también el otro gran tema es la madurez. A veces no estamos preparados ni emocionalmente, ni a lo mejor con las habilidades técnicas necesarias para alcanzar las metas, ¿no? Te tienes que ir preparando poco a poquito. Si tú eres feliz haciendo lo que haces, lo vas a hacer con gusto. Y lo vas a hacer sin pensar en el sacrificio. Y es cierto, a veces se construyen ciertos mitos alrededor de la vida de los científicos o alrededor de las personas que se dedican a la ciencia. Pero no es cierto, al final de cuentas todos somos seres humanos, todos tenemos gustos, tenemos ambiciones, tenemos sueños. Entonces yo creo que lo más importante es creer en nosotros mismos, entonces acercarse a las personas indicadas y si en algún momento encuentran una primera barrera y se enfrentan a alguien que no les da el apoyo que necesitan, pues no se aferren, busquen otro. O sea, yo creo que a veces ese es también uno de los problemas, que a veces uno piensa que solamente hay una solución o que solamente hay una puerta o solamente hay una persona que te pueda apoyar. Y no, a veces el universo es un poco más grande, entonces uno tiene que abrirse también y tener confianza en sí mismos. Bueno, en el día a día me hace feliz, bueno, si logro las metas del día, ¿no? Ir avanzando en mi trabajo, si en casa también estamos bien y creo que lo hemos logrado. Me hace muy feliz, por ejemplo, ver cuando algún estudiante se gradúa, o sea, ver esa cara de felicidad realmente me llena mucho porque sientes que aportaste un granito de arena formando a alguien. Entonces ver esa satisfacción en los jóvenes es realmente motivante y me motiva justo a seguir avanzando.